Bien, vamos a estudiar la palabra de Dios. Estamos en el libro de Hechos, capítulo 20. Retomamos así, después de esta semana en la que hemos hecho aquí un paréntesis, un descanso de las series que nos ocupan, y nos hemos ocupado, por el contrario, de estudiar temas relacionados con la Semana Santa. Quizás esta semana aún colemos por ahí alguno, aunque estamos volviendo ya, pero me quedaron por ahí algunos temas relacionados con Semana Santa, y Semana Santa no es solamente una semana al año. Nosotros hablamos del sacrificio, la muerte y la resurrección de Jesucristo todo el año entero, pero hoy sí volvemos al libro de Hechos de los Apóstoles, y estábamos en el capítulo 20, ya en la parte final. Habíamos estado meditando allí hasta el versículo 29 y vamos a retomar ahí en ese versículo 29. Pero antes vamos a hacer una oración y le pedimos al Señor que Él sea quien nos dirija. Padre, estamos agradecidos por poder reunirnos nuevamente en tu nombre. Después de unos días de fiesta donde hemos podido, Señor, celebrar, disfrutar y descansar. Ahora volvemos a una rutina, pero es una rutina nueva, siempre hay algo nuevo en ti. Es una rutina que es especial porque siempre vivimos con la expectación de las cosas que tú provocas en nosotros, y los problemas y las circunstancias de la vida y todo lo que nos rodea siempre es algo en lo que buscamos que se haga tu voluntad, porque tú tienes propósitos. Por eso te pedimos tu dirección ahora en este tiempo. Que tú estés con nosotros dirigiéndonos para que todo lo que podamos hablar venga de ti, sea guiado por el Espíritu Santo, y de la misma manera lo recibamos con la sabiduría que tú nos das, que podamos entender el mensaje, recibirlo y de esa forma dejar que tu palabra siga transformando nuestra vida. Echamos de menos a algunos hermanos, hay algunos casos de enfermedad. Bendícelos tú, cuídalos, protege a cada uno. Bendice a los que están a través del directo de Facebook y los que después ven este estudio en diferido. Bendice, Señor, a tu iglesia, que tu iglesia universal allí en todo el mundo siga creciendo, siga avivándose. Toca corazones para que más y más hermanos se rindan a ti y te busquen a través de tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues qué bien que nos podamos volver a reunir después del día de ayer, que fue también especial, que bueno, al ser festivo salimos al campo, estuvimos ahí con un tiempo muy bueno de comunión, esos momentos que también la iglesia necesita para hablar, para reír, para conversar, para intercambiar cosas y conocernos más. Y hoy pues estamos aquí en la iglesia, en nuestro local de reuniones, para estudiar la palabra de Dios. Y bueno, seguimos adelante. Gracias a Dios parece que vamos volviendo a esa normalidad. A partir de mañana, miércoles, en España ya no será obligatoria el uso de la mascarilla en interiores, salvo en algunos lugares como el transporte público, o sea, el metro, el autobús, cosas así. O también en hospitales, en residencias, en farmacias, todo lo relacionado con la salud pública. Entonces, bueno, pues agradecemos a Dios. Como iglesia, evidentemente, pues también prescindiremos de las mascarillas, pero siempre con prudencia. Si hay un hermano pues que está resfriado, que use mascarilla, claro, eso es ya de sentido común. Una de las cosas que hemos observado en estos años del uso de estas medidas, pues es que también se dejaron de padecer otras dolencias, como la gripe, ¿no? Entonces, pues bueno, hemos aprendido cosas del COVID-19, y una pues puede ser eso, la prudencia. Así que como ya de por sí sale, los hermanos que se notan resfriados, que tienen algún tipo de dolencia de tipo respiratorio, pues está bien que usen mascarilla, y aquellos pues que se sientan más seguros, pues evidentemente es libre, cada uno puede utilizar la mascarilla o no. Si tú usas mascarilla, pues ya estás protegido. Y si hay un hermano que tiene algún tipo de afección, pues si usa mascarilla también está previniendo que si tiene algo lo pueda contagiar a otros. Se acaba de plegar una mesa,
está pendiente de hacer un cursillo de cómo montar las mesas. Tiene unos seguros por abajo para que no se vuelquen. Y esta de aquí no se ha apoyado nadie, pero si se apoya alguien se va a plegar porque no está el seguro puesto. Así que vamos al estudio. No ha habido heridos graves, entonces vamos al estudio. Para los que están en internet, que han oído ruido o algo por ahí, no ha pasado nada. Vamos a recordar Hechos 20, versículo 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ahí nos detuvimos y estuvimos meditando. En la última clase, pues bueno, hace ya más de una semana, porque fue el martes antes de Semana Santa. Y estuvimos, lo último que vimos al final del estudio, así os refresco la memoria, estuvimos leyendo muchos textos, una serie de textos, donde en el Nuevo Testamento se nos advierte de este peligro, del peligro de los falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos. Leímos en Timoteo, en primera y en segunda, diferentes textos. Leímos en Tito, en segunda de Pedro, en Judas, en Efesios, en Colosenses. Ahí estábamos al final de este último estudio. Pablo advierte de un peligro muy real. Yo quiero que te des cuenta de las cosas que la Biblia les da una cierta importancia o las resalta puntualizándolas para que les tengamos una atención especial. En este discurso de despedida quiero que te fijes que no les dice, no les advierte, vendrá persecución sobre la iglesia, tenéis que estar preparados, padeceréis enfermedades, tenéis que estar preparados, algunos perderán el trabajo, tenéis que estar preparados. No les dice eso, porque esas son cosas que vienen con la vida misma y que un cristiano asume y acepta. En esta vida, como Jesús dijo, tendréis aflicción. Entonces asumimos que el cristiano también enferma, también atraviesa tribulaciones, tiene accidentes, también sufre crisis económica a veces. Pero tenemos la certeza que cualquiera de las circunstancias que nos rodean, estamos tranquilos porque Dios tiene el conocimiento. O sea, nada nos ocurre por accidente. No hay ninguna cosa que te suceda de la que Dios no esté al tanto. Y si Dios, que es todopoderoso y es tu Padre, si Él está al tanto, tienes que estar tranquilo. En esta vida estamos de paso, todos moriremos. Las circunstancias de la vida no te pueden llegar a desesperar. La vida es corta y tenemos que aprender a vivirla fortalecidos en la fe. La fe nos tiene que ayudar a enfrentar las circunstancias de la vida con la tranquilidad, la reflexión de que Dios tiene cuidado de nosotros, así que estamos tranquilos. Por otra parte, las advertencias que la palabra de Dios suele hacer tienen que ver con lo espiritual, con nuestra fe. Estuvimos estudiando más atrás, solo estoy refrescando la memoria. Mirad por vosotros y por todo el rebaño. O sea, primero mirad por vosotros mismos, pastores, líderes. Después mirad por el rebaño, cómo os conducís, en qué cosas andáis. Tened cuidado porque se levantarán lobos rapaces, engañadores, que tratarán de apartaros de la verdad. Ahí está el peligro. Ahí es donde nos enfrentamos a un problema. Porque solamente hay una forma, solamente hay una manera para vivir en el reino de Dios. No hay más de una manera. No está a gusto del consumidor. No depende de que cada uno que lo aplique como le parezca. El Señor nos ha dejado su palabra y en su palabra nos ha dicho de una forma muy concreta, muy específica, cómo nos tenemos que conducir, cómo tenemos que vivir la vida. Y si tú te sales de lo que el Señor dijo, ya no estás en el centro de su voluntad, no estás obedeciéndole. Y si el pastor, el líder, el predicador está enseñando un camino distinto y las ovejas por su ignorancia, por lo que sea, toman ese camino y se van todas por otra parte, pues eso es un problema. Porque entonces, si hay hijos de Dios, Dios tratará con ellos, con disciplina y con lo necesario para volver a los hijos al camino. Y si hay lo que hay lobos rapaces y hay falsos profetas y falsos maestros, pues
Dios también tratará. Pero nosotros tenemos que velar por nosotros mismos y por cómo andamos delante del Señor, qué es lo que estamos viviendo. Hoy en día en la Iglesia se cumple esta advertencia, siempre lo hubo, la falsedad dentro de la Iglesia, pero hoy más que nunca. Y claro, sin duda una de las cosas que ha favorecido que el engaño se introduzca dentro de la Iglesia, pues es los medios audiovisuales, Internet y todas estas formas en las que cada uno puede vender su producto. Antes, para engañar a la iglesia, pues tenías que ir a la iglesia local y predicar allí en la iglesia local, pero ahora puedes hacerlo por Internet y puedes llegar a muchas personas. La mentira es más fácil de difundirla, la verdad también, claro. Nosotros estamos empeñados en predicar la verdad de la palabra de Dios y cuantos a más personas lleguemos mejor, porque ese es el mandato de Jesús, ir y predicar a todo el mundo. Y Internet pues nos favorece predicar a todo el mundo, pero también favorece el engaño, difundir las mentiras, torcer las escrituras. Normalmente son lobos rapaces y como leímos el otro día, vienen disfrazados. El disfraz es para pasar inadvertidos. Que tú escuches al lobo y digas qué bien predica esta oveja, pero no es una oveja, es un lobo. Que tú escuches al predicador y digas qué bueno este predicador, qué entretenido, me divierte, me lo paso bien escuchándole, pero es un falso predicador, es un falso profeta. Tú tienes que tener el discernimiento de identificar dónde está la mentira. ¿Y cómo hacemos eso? Por la palabra. Tienes que estar muy atento a escuchar la palabra. Si tú conoces la verdad, entonces detectarás la mentira. Si no conoces la verdad, entonces lo que te digan vale. Cuando tú conoces lo auténtico y te dan algo falso, entonces lo reconoces, te das cuenta. Pero si nunca viste lo auténtico, te dan algo como auténtico y tú lo tomas y dices, está bien, y lo recibes. Cuando tú reconoces la verdad, cuando conoces la verdad, cuando tienes el conocimiento, de seguida se te encenderá la luz de alarma cuando escuches algo que no está en armonía con lo que la palabra de Dios dice. Y ese es el gran problema de la iglesia de este tiempo, que no todas las iglesias están bien nutridas en la palabra, están instruidas en todo el consejo de Dios. Pablo instruyó a los efesios en todo el consejo de Dios y con todo y con eso les advierte, tened cuidado, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Nota que el peligro viene de dos direcciones. Desde fuera vendrán lobos rapaces y desde dentro de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Y eso es un problema. El deber de los pastores es vigilar de todo aquello que pueda dañar y corromper la iglesia. Pablo le está hablando a los líderes, a los pastores. A veces quizás no se entiende la decisión que un pastor puede tomar. A mí me han ofrecido, mira, viene el hermano tal, un hermano muy famoso, un predicador, un apóstol muy famoso en otro país, en Estados Unidos. Allí llena auditorios con miles. Y lo hemos traído a España y mira, tenemos la posibilidad de que visite iglesias. ¿Quieres que venga a tu iglesia? Y yo digo, no quiero. ¿Por qué? Es un hermano, una gran bendición. Ocurren milagros, la gente se sana, sí, no, pero yo lo he escuchado en internet predicar y predica cosas erróneas, predica cosas que son falsas. Entonces no, lo voy a traer a mi iglesia. Y a lo mejor algunos hermanos se enteran, y el pastor no ha querido que este hermano, con la bendición que tiene, que venga a la iglesia. Claro, ahí, ¿qué entendemos por bendición? Bendición es cuando uno se pone en el púlpito y pega gritos y dice cosas y busca manifestaciones y invoca no sé qué y provoca que este se sane y que el otro que no sé qué. La bendición depende del que está recibiendo la palabra de Dios. ¿Cómo la recibes? Yo veo a esas supuestas bendiciones y veo que son bendiciones del ratito que dura la reunión.
y hay algunos se caen de espaldas, y otros lloran, y otros se ríen revolcándose por el suelo, hay de todo. Y otros, no sé, pero tú los ves durante la semana que están en sus pecados y en sus problemas y en todo. Y entonces yo me pregunto, ¿y dónde está la bendición? Cuando la palabra de Dios te bendice, tu vida cambia. Pero cuando yo veo estos cultos, que cada culto se repite la misma historia y se caen y manifestaciones y no sé qué, pero los creyentes están estancados siempre en sus pecados, en sus problemas, en sus asuntos, entonces tú dices, algo se está haciendo mal, porque la palabra de Dios sí bendice, sí transforma, sí llena. Entonces, el deber de los líderes, Pablo le está advirtiendo, tened cuidado de vosotros mismos y tened cuidado del rebaño de Dios, porque de fuera vendrán lobos rapaces y de dentro de vosotros mismos, le dice Pablo. Y yo no sé si estos hombres que están escuchando a Pablo están entendiendo bien lo que Pablo les está diciendo, cómo lo están recibiendo. Yo me imagino que es duro tratar de escuchar a Pablo y pensar, ¿de nosotros mismos? Como cuando Jesús está en la cena, en la última cena, y les dice, uno de vosotros me va a entregar, me va a traicionar. Y todos se quedan así, y dice que todos, uno a uno, le fueron preguntando, ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo, maestro? Y el único que no dice eso es Pedro. Señor, aunque todos estos te dejen, si hace falta, iré por ti a la cárcel o a la muerte. ¿Y los demás tenían dudas de sí mismos? Bueno, no eran hombres perfectos. Pedro, aunque fue el único que dijo yo no, pero falló. Lo traicionó, lo negó. No fue diferente el pecado de Pedro del pecado de Judas. En ambos casos renegaron del Señor y le traicionaron. La diferencia está en que Pedro se arrepintió y fue restaurado y Judas no. Esa es la única diferencia. Pero todos le fallaron a Jesús aquella noche, todos. ¿Seré yo? No sé si ahora los líderes de la iglesia de Éfeso, al decirle Pablo, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas. Yo no sé si están reflexionando y están pensando, ¿seré yo? ¿Hay peligro de que sea yo? ¿O por el contrario están en el otro extremo, como Pedro? No, yo no. Igual hay que buscar el punto intermedio. No irse a dudar, pero tampoco esa falsa seguridad basada en la vanagloria, en las propias fuerzas, en el orgullo, sino buscar el punto intermedio. Bueno, no es mi intención enseñar cosas falsas, pero ¿sabes qué? Voy a tener muy en cuenta lo que ha dicho Pablo. No sea que sin darme cuenta me desvíe. Dice la Biblia, deslizarse. Deslizarse ocurre así como que no te das cuenta. Va ocurriendo y tú no eres consciente, te vas saliendo del camino, te vas deslizando y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. El pastor, la idea de un pastor y un rebaño, pues como dijimos el otro día, tiene que ver pues con alimentar, dirigir, proteger. También quiero que te des cuenta de lo que dice Pablo. Yo sé que después, o sea, él está seguro. O sea, que es algo que sí o sí va a ocurrir. No podemos, los pastores y las ovejas, no podemos descuidarnos y pensar que eso a nosotros no nos va a ocurrir, porque Pablo lo dio por hecho. Yo sé que ocurrirá. Así que esto ha ocurrido siempre, seguirá ocurriendo y más en estos últimos tiempos las advertencias son mayores para ahora que en otros tiempos. Así que tenemos que estar muy alerta, muy atentos, fundamentados como nunca sobre la sana doctrina, el fundamento de la palabra de Dios, porque cualquier otra idea nos puede torcer, nos puede desviar. Yo me acuerdo cuando era jovencito, y yo ya tenía responsabilidades,
Yo con 16 años era el líder de jóvenes y era diácono en la iglesia. Entonces, bueno, con 16, con 17, con 18 años, pues ya predicaba y enseñaba. Y yo me acuerdo pues que en ese tiempo, como era todavía muy joven e inmaduro, pues era fácil irte hacia un lado, hacia otro. Caía en tus manos un libro que hablaba de cualquier historia y tú dices, esto parece interesante, vamos a aplicarlo a la iglesia. Y encima, pues los líderes que teníamos por encima mío, pues también andaban por ahí. Eran líderes que les caían en sus manos libros, enseñanzas, cosas que sabían. Esto es interesante, es psicológico a la iglesia. Le cayó al líder el libro de la Cuarta Dimensión en sus manos, del pastor coreano Paul Yonggi Cho, donde se habla de la visualización y todo esto de la confesión positiva y todo esto. Esto parece interesante y toda la iglesia visualizar todos. Es como encontrar atajos para la bendición. Mira, si visualizamos, conseguimos lo que queremos. Que queremos una iglesia de miles de miembros, vamos a visualizarlo. Que el coche que tienes está muy viejo, visualízate uno nuevo. El modelo que quieras, lo conseguirás. O sea, la visualización es una maravilla. ¿Cómo se visualiza? ¿Cómo se visualiza? ¿Os está interesando el tema? Leeros el libro del Paul Yonggi Cho. Pues como dice, visualizar. Tú te cierras los ojos y te ves conduciendo tu coche que quieres. Te pegas un póster en la pared y cada día ves el coche que quieres y tú lo visualizas y te ves conduciendo ya ese coche. Que yo quiero una iglesia grande, pues la veo. Yo en mi meditación cierro mis ojos y veo la iglesia grande y me veo yo predicando a 1000 personas. Visualiza, visualiza, visualiza y al final lo consigues. Eso no está en la Biblia. No, lo que pasa es que te obsesionas tanto con el tema que al final lo haces real. Se mezcla con cosas que la Biblia dice. O sea, yo os lo estoy simplificando, pero el demonio es más astuto de decirte, visualiza y lo consigues. No, pues te va a decir, porque dice allí en Mateo 21, 22, y todo lo que pidáis al Señor creyendo, lo recibiréis. Y para creerlo tienes que visualizarlo, porque si no, no te lo crees. Tienes que llegar a creértelo, visualízalo para que lo creas. Y así como ahora te estoy hablando, si yo me tiro aquí 2 horas o 3 hablándote de visualización, os vais todos para casa visualizando y conformes con que la Biblia dice eso. Y es mentira. Es la capacidad de engañar que tiene el orador. Es la capacidad de... Y yo no digo que el que está predicando sea un mentiroso, a lo mejor él mismo se lo está creyendo, pero no es lo que dice la Biblia. Es cierto que Mateo 21, 22 dice eso, pero también dice, y todo lo que pidáis conforme a su voluntad. Entonces tú tienes que unir textos para buscar el contexto general en cuanto a la oración. Si yo enseño sobre la oración, tengo que enseñar lo que dice aquí, lo que dice aquí, lo que dice aquí, lo juntamos todo y sacamos conclusiones. Si yo me quedo solo con lo que dice aquí, estoy errando, porque estoy ignorando otros textos que dice. También Jesús decía acerca de la oración, que si mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Otra condición para que tus oraciones tengan respuesta. Permanecer en la palabra, estar metido en la sana doctrina, en lo que dice la palabra de Dios. Cuando tú estás lleno de la palabra y estás lleno del Espíritu Santo, no vas a pedir cosas equivocadas. La visualización te lleva a pedir cosas como si Dios de pronto fuese el genio de la lámpara maravillosa para satisfacer tus deseos, tus caprichos. Y Dios no es así. Entonces, pues, yo me acuerdo que en otro momento yo leí un libro de Igle Crecimiento. Y entonces, pues yo dije, este es un buen libro para hacer que la iglesia crezca. Igle Crecimiento, nuevas técnicas para hacer que la iglesia crezca. Mira, cuando yo me ponga en el púlpito y te diga que hemos descubierto una nueva técnica para que la iglesia crezca, me tienes que decir, Víctor, eres un mentiroso. ¿Por qué? Porque no hay nada nuevo. Todo está escrito aquí. Decir que hay por ahí un predicador que ha descubierto una nueva forma para que la iglesia crezca, es decir, que la Biblia está anticuada,
que la Biblia no es suficiente, que el Señor nos dejó su palabra para cómo nos tenemos que conducir, pero parece que ahora a esto le tenemos que añadir otras cosas. Y no quiero que te confundas. O sea, puede ser que de pronto una iglesia está haciendo algo y que la iglesia crece, pero lo que está haciendo tiene que estar de acuerdo con esto, en armonía con esto. O sea, no puede ser que yo descubro una nueva fórmula. Y cuando hablo de nuevas fórmulas, pues a veces es cosas como el 1 por 1. En eso se planteaba en el Igle Crecimiento. El 1 por 1. O sea, vamos a comprometernos. ¿Cuántos miembros hay en la iglesia? ¿80? Pues nos vamos a comprometer que en un año cada miembro de la iglesia va a traer una persona nueva a Cristo, a la iglesia. Entonces, en un año pasaremos de ser 80 a 160. Al año siguiente, los 160 se van a comprometer a traer a un creyente a Cristo. En 2 años ya habremos pasado de ser 80 a ser 320. Y en 3 años ya no seremos 320, seremos 640. En 4 años, imagínate, en 10 años, ¿cuántos seremos? Tendremos una mega iglesia. Y el pastor ya está haciendo números. Las ofrendas. Me compraré una casa nueva, coche nuevo. Pero eso no funciona así, no es bíblico. La Biblia, ¿qué dice? Yo planté, Apolos regó, el crecimiento lo da Dios. Yo no decido cuántos se convierten en un año, yo no puedo decidir eso. Tú puedes luchar un año por una persona y no se convierte. Y predicas un día y se convierte en 3000. O sea, en una dirección y en otra está equivocado ese sistema. Primero, porque los que se convierten no se convierten porque yo lo decida. Ahí juegan una serie de factores. Por un lado está que se predique el Evangelio, que el Espíritu Santo convenza a esa persona de pecado y que la persona quiera, porque Dios hizo al hombre libre para creer. Y por otra parte, en la otra dirección, si yo digo, vamos a que en un año vamos a hacer que de 80 pasemos a 160. Y si Dios quiere o Dios ve que puede convertir a 1000, ¿por qué pongo yo límite en 160? ¿Entiendes? Ni en una dirección ni en la otra. Yo no decido quién se convierte y quién no. El Señor dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero todas esas fórmulas, Igle Crecimiento, visualización, el 1 por 1, todo esto son fórmulas de marketing. Todo eso es marketing moderno. Ahora vamos a ver un poquito más adelante, porque, bueno, vamos a leerlo ya y así nos vamos metiendo en lo que estamos diciendo. Voy a leer hasta el versículo 32. Hemos leído hasta el 30, 31 y 32. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Yo ya os he enseñado, os he advertido. ¿Qué más puedo hacer? Os encomiendo a Dios y a su palabra de gracia. O sea, Pablo, si tiene una confianza en algo, es que al final Dios es quien controla todo y el poder de la palabra de Dios, su palabra poderosa. No los encomienda al programa que hemos desarrollado como iglesia durante estos 3 años. Hemos desarrollado un programa de crecimiento, hemos establecido unos principios, hemos introducido unos conocimientos psicológicos, hemos traído el marketing eficaz a la iglesia, el entretenimiento, el humanismo, el no sé qué. No, os encomiendo a Dios y a su palabra. Si queremos estar en el centro de la voluntad de Dios y queremos que la iglesia crezca según las posibilidades, las circunstancias, tenemos que hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos, porque no podemos hacer otra cosa. Puede ser que esos sistemas
traigan gente a la iglesia. Es posible que vengan miles a la iglesia. Pero estaremos levantando iglesias de la Odisea, esas iglesias que dicen no necesitamos nada, no vamos a buscar la gloria del mundo porque ya hemos traído la gloria del mundo a la iglesia, tenemos la excelencia de las artes del mundo en nuestra propia iglesia, somos ricos, decía la iglesia de la Odisea, nos hemos enriquecido, no tenemos necesidad de ninguna cosa. Y el Señor les estaba diciendo, pero sois pobres, ciegos, no tenéis nada. Iglesia tibia. La iglesia tibia es la iglesia religiosa, que no son incrédulos porque tienen una fe, pero su fe no es verdadera. Es una iglesia que creen, que lo tienen todo, pero no tienen nada porque han dejado fuera al Señor de la iglesia, a Jesucristo. En el versículo 20, Cristo dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y está llamando a la puerta de una iglesia, de la iglesia de la Odisea. Pero es una iglesia llena de excelencia, lo tenemos todo. No tenemos necesidad de nada. Y hermanos, de esas iglesias hoy en día hay muchas. Y es la iglesia de los últimos tiempos. Porque el mensaje a las 7 iglesias marca, vamos a decir, a rasgos generales lo que ha sido la historia de la iglesia. Y la última es la Odisea. O sea, la iglesia de los últimos tiempos. Una iglesia que vive con la excelencia de las cosas, con la riqueza del mundo, con todo lo mejor de las artes, y la tienen ahí, y con eso ya se cree que lo tienen todo. Y han descuidado al Señor, la adoración verdadera, que es humillación, la santidad. Han olvidado la palabra de Dios, y entonces pues han dejado a Cristo fuera. Y es un problema, porque por eso dice el Señor, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Dice allí en este capítulo 3 de Apocalipsis. ¿Por qué el Señor abomina eso? Porque si eres frío, siempre vas a tener la oportunidad de que la palabra te toque, el Espíritu te convenza y creas. Si eres caliente, ya eres creyente, ya tienes la salvación. Pero si eres tibio, te crees que lo tienes y no lo tienes. Y claro, vivir engañado es un gran impedimento para que tú un día digas, necesito a Cristo en mi vida. No lo harás nunca. ¿Por qué? Porque crees que ya lo tienes. Si tú crees que ya tienes la salvación, ya no buscas la salvación. Si tú crees que ya eres rico, pues ya no buscas la excelencia y la gloria de Dios. No, ya lo tengo todo. Y eso sí que es un grave problema. Y ese es uno de los grandes males de nuestro tiempo, queridos hermanos, que el mundo se ha metido tanto en la iglesia que ha cambiado la iglesia. Y era la iglesia la que tenía que cambiar el mundo. Y se ha hecho al revés. Hemos dejado que el mundo nos cambie. Nos hemos adaptado, amoldado al mundo. Y ese es un gran mal. Era algo que el Señor ya nos advertía en su palabra muchas veces. Cuando dice que de vosotros mismos, y hablarán cosas perversas. Esa palabra perversas, la palabra griega es diastrefo. Diastrefo significa distorsionar, malinterpretar, trastornar. O sea, hablarán cosas distorsionadas, malinterpretadas, trastornadas. Eso es lo que significa perversas. Hablarán cosas torcidas. Como os digo, yo no puedo juzgar al que hace eso. No sé si lo hace con intención, si él mismo se autoengaña. Ahora, yo sé que es un lobo disfrazado porque está hablando cosas perversas. El que lo juzgará será el Señor, yo no. Pero yo tengo que confrontar eso. Y tengo que velar por mi rebaño de que no se contamine con esas cosas. Siempre va a ser mucho más fácil lidiar con los ataques que vienen desde fuera que con los ataques que surgen desde dentro. Los ataques que vienen desde fuera, cuando el mundo en el que vivimos, el ateísmo, las nuevas formas de pensamiento humanista, las desviaciones que existen en el mundo, y las nuevas ideologías, todo eso que atacan a la iglesia, no nos
no nos perjudican, nos hacen más fuertes, porque nos sentimos atacados y nos unimos más y buscamos más al Señor. Siempre pasó cuando la iglesia era perseguida, que la iglesia vivía en un nivel mejor espiritualmente hablando. Pero cuando los ataques vienen desde adentro, eso es lo peligroso. Por eso Pablo les advierte, vendrán de fuera, pero cuidado, surgirán de dentro. Y la pregunta pues es esa, ¿y por qué ocurre eso? ¿Por qué surge de dentro el problema? Puede ser que hay verdaderos cristianos y que en un momento dado se tuercen y empiezan a hablar cosas perversas. Bueno, claro que puede ser. Ahora, si eran cristianos o no, eso ya no lo sé yo. Si eran personas que estaban en la iglesia porque les gustaba ese mundo, en la naturaleza humana existe gran satisfacción cuando tú ejerces liderazgo, cuando tú tienes poder, cuando tú hablas y la gente te aplaude, eso alimenta tu ego y eso gusta mucho. Los hombres buscan eso. Cuando tú tienes en tu mano el don de influenciar a las masas y hacer que te sigan, eso le gusta al ser humano. Y la iglesia es un buen lugar para eso. En la iglesia, si tú tienes gracia, si tú tienes un don de gentes, si tienes labia, tienes facilidad de hablar y de entretener y de convencer y de divertir, y cuando tú hablas la gente se ríe y disfrutan y están deseando volver a escucharte, pues entonces tu ego va a estar disfrutando de todo eso. Eso es lo que buscan muchos cuando se dedican a ciertas artes en este mundo. Un cantante, un actor, un deportista, un político, ¿crees que lo que hacen lo hacen por abnegación? ¿Lo hacen para bendecir a las personas? Bueno, algunos quizás tienen principios, pero el deportista, el cantante, el actor, el político, cuando incluso hay expresiones que hablan de cómo se alimenta ese ego, cuando dicen se han dado un baño de masas increíble, cuando te aplauden, cuando el ego se hace enorme, crece y es como una droga, quieres más, tienes el poder. Y claro, en la iglesia hay gente que está ahí buscando eso. Para ser un pastor, un líder conforme al propósito de Dios, seguramente Dios te haya tenido que humillar primero. Para poder liderar en la iglesia, el Señor primero te tiene que llevar a la humillación. Hay que pisotearte. El yo tiene que ser pisoteado. Por eso la Escritura dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando tú estuviste en el lugar más bajo y ahora Dios te puso en el lugar más alto, jamás deberás olvidar de dónde saliste, lo que tú eras. Porque en el momento en el que tú te empieces a creer en ti mismo que tú eres mejor que los otros, en el momento en el que tú te ves ahí diferente y dices, qué bueno que soy, mira lo que hago, mira lo que consigo, mira, cuando pones la atención en el yo, estás perdido. Entonces no vas a poder hacer nada para el Señor. Lo que harás será algo humano, podrás conseguir cosas. Y hoy en día en la iglesia, pues, hay muchos que sufren este mal. Pastores, predicadores, apóstoles, profetas, directores de alabanza, grupos de música cristiana. Ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Y tú vas a detectar siempre en el predicador o en el artista cristiano, vas a detectar si es una persona humilde o no lo es. Si es una persona humilde, esa persona te va a llevar a Cristo. Esa es la clave. Cuando tú veas a cualquier personaje público en el mundo cristiano, predicadores, cantantes, lo que sea, que cuando tú los ves, terminas viendo a Jesús y rindiéndote a los pies de Cristo, adelante, vas a ser bendecido. Pero cuando tú terminas y sigues viendo al hombre y sigues pensando, qué bueno este tipo, wow,
le voy a pedir un autógrafo, me voy a hacer una foto con él, este tipo es increíble, qué bien, voy a buscar para seguirle en las redes sociales. Cuando es el hombre es la superestrella, olvídate, no lo está haciendo bien, y tú tampoco, porque lo estás siguiendo, le estás dando honor y gloria a un hombre. Pablo podía ser alguien que brillase como nadie, porque tenía esos dones, pero él se humillaba. Él venía y cuando hablaba se ponía el último. Primero se le apareció a Jacobo, después a Pedro y a los apóstoles, después se le apareció en una sola vez a más de 500 y por último se me apareció a mí. Podía haberse puesto él el primero. A mí se me apareció de una forma distinta que a todos los demás. Se me apareció en exclusiva, cuando ya no se le aparecía a nadie, ya se había ido el Señor a los cielos y bajó de los cielos a aparecérseme a mí. ¡Ja! Así podía hablar Pablo. Cuando iba al camino hacia Damasco se me apareció un resplandor y yo caí del caballo y cada vez que va a predicar a un sitio, Pablo cuenta su historia. Eso es lo que hacen muchos hoy en día. Y Cristo se me apareció y lo vi y vi su gloria y a partir de ese momento... Y no, Pablo no pensaba jamás así, decía, y por último se me apareció como a un abortivo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Yo que perseguí la iglesia, ahí lo tienes. Él se sentía humillado, Dios lo llevó a la humillación y él nunca se olvidó de dónde lo sacó el Señor. Esa es la clave para que Dios te use. Si quieres que el Señor te use para bendecir a otros, tienes que destronar al yo de tu vida. No puedes estar mirándote y pensando, qué bien que hablo, qué bien que predico, qué bien cuando aconsejo a la gente y la gente me hacen caso y son sanados, y cuando oro y ocurren milagros, y qué bien que canto, y qué gran músico que soy, y qué persona, y qué bien que hago la limpieza, dejo el suelo más brillante que nadie. Cada uno en su lugar de la iglesia pues puede presumir de su ego. No estoy diciendo que no apreciemos y valoremos el esfuerzo de cada uno. La Biblia dice que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. O sea, nosotros hemos honrado a hombres, homenajeándolos. La palabra al final es un poco confusa, pero el reconocimiento, a decir, este hombre ha dedicado toda su vida a predicar, ha levantado iglesias, ha hecho obra social, ha hecho esto, y le reconocemos. Yo puedo estar ahora honrando el nombre de Pablo y reconociéndole, pero en ningún momento estoy poniendo a Pablo ni a este ni al otro por encima del resto de los humanos, no. Eran hombres como tú y como yo, pero yo les reconozco su gran labor. Les reconozco. El domingo yo estaba hablando de Daniel y sus 3 amigos. Y estaba diciendo, cuando los vea en los cielos les voy a dar un abrazo y les voy a decir, no sé lo que les diré, pero ¿por qué? Porque su testimonio fue impactante, tremendo. En su juventud eran casi niños y fueron los únicos de todo el gran grupo que dijeron, no nos vamos a contaminar con la comida del rey, con las cosas de Babilonia. Entonces yo reconozco al hombre, pero en ningún momento esos hombres, o sea, yo les puedo reconocer porque esos hombres no se estaban exaltando a sí mismos. Yo veo a Daniel y lo veo humillado delante de Dios, pidiendo perdón por nuestro pecado. Hemos pecado contra ti, Señor. Y la Biblia no dice ningún pecado de Daniel. Daniel se humilla y pide perdón por nuestros pecados, los pecados del pueblo. Él se incluye con el pueblo. Yo veo a Pablo y puedo honrar su nombre porque lo veo que no se está idolatrando a sí mismo. Pero yo veo a muchos supuestos siervos de Dios de este tiempo y no los puedo reconocer como tales porque los veo brillar en su ego. Y entonces pues eso no va a traer bendición a la iglesia, va a traer idolatría. ¿Por qué? ¿Por qué hablan cosas perversas? ¿Por qué ocurre lo que estoy diciendo? Te lo dice aquí el versículo, no es mi opinión. Lo hemos leído, versículo 30.
Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, y ahí te da el motivo, para arrastrar tras sí a los discípulos. Ese es el problema, para arrastrarlos tras sí. O sea, para que yo brille y tenga mis seguidores. Yo quiero tener mis discípulos. Yo quiero tener una mega iglesia. Yo os reconozco, antes lo he dicho, que cuando era joven y mi líder pues me decía, Víctor, visualízate. Tienes que visualizarte predicando a 10.000. Y yo ahí visualizándome. Yo pensaba, empezaré por 5.000, son menos. Ya iremos subiendo. No veo los 10.000, ¿dónde están? Están por venir. Y ahora desde mi perspectiva miro para atrás y veo que yo dejaba que me alimentasen el ego. Tú eres un líder no nace, se hace, pero en parte también se nace y tú tienes madera de líder, tienes que visualizarte predicando a millares. Y yo ahí visualizando. Desarrollemos un programa que se llamó Tarragona 90. Hicimos carteles, puntos de oración, grupos de trabajo, desarrollamos métodos y sistemas para que la iglesia crezca. El programa tenía una duración de 5 años, desde el año 1985 al 1990. Por eso lo llamamos Tarragona 90. Yo tenía, cuando comenzó el programa, 4 años de creyente, y 4 años de creyente teniendo en esos tiempos, pues, 15, 16, 17, 18 años, un neófito. Y más cuando no te están instruyendo en la sana doctrina. Y entonces pues te dejas arrastrar por todo eso. Y ya te lo ves todo. Teníamos que en el año 90 debíamos tener en la provincia de Tarragona una iglesia de 4.500 personas. ¿De qué os reís? ¿Dónde está esa iglesia? No está. No existe. Pero te das cuenta, se pone el énfasis, la importancia son los números, no es el individuo, no es la persona. Dios no mira así a la gente en su palabra. Él no busca las multitudes. Jesús no iba a llenar estadios, se iba a una aldea donde había una mujer allí que venía a sacar agua de un pozo, una samaritana. Se iba y decidía, voy a alojarme hoy en la casa de este publicano, de un hombre llamado Zaqueo. Se apartaba allí de todos para ir a hablar con un hombre, uno de los principales del Sanedrín, que se llamaba Nicodemo. Jesús veía la importancia de la persona. Si yo predico la palabra y se convierte uno, bueno, en los cielos hay una fiesta. Yo puedo decir gracias, Señor, por haberme utilizado como un simple utensilio para permitir que tu palabra llegue al necesitado y haya algunos que se conviertan. Pero no, esta forma de pensar es esa forma basada en el ego, de que yo no me puedo conformar con una iglesia de 20. Yo quiero una iglesia con 5.000. Eso es orgullo, eso es ego, eso es buscar la satisfacción humana. O sea, el valor de una vida, yo tengo que luchar por esta persona a la que conozco. No pensar, vamos a formar una iglesia de 5.000. Pero ahí hay engaño, ¿no? Porque te van a decir, hombre, mejor 5.000 creyentes que uno, porque quiere decir que se han salvado 5.000. Sí, pero tú no estás pensando en la salvación de esos, tú estás pensando en que tú eres el que manda ahí y eres el protagonista. Y todo esto lo has conseguido tú. Es el espíritu de Nabucodonosor, cuando miraba su reino y decía, todo esto lo he hecho yo, con el poder de mis manos. Yo he sido el que... ¿Y qué le hizo el Señor? Le envió locura y se volvió como un animal salvaje. Y la gente lo vio y ya no... Perdió la razón, la cordura. Y lo echaron del palacio y se fue al campo y comía hierba como las bestias.
Le crecieron las uñas porque no se cuidaba y estaba sucio, parecía un animal. Hasta que un día ocurrió algo y Dios le dio otra oportunidad. Y dice que Nabucodonosor alzó los ojos al cielo y dijo, estoy loco, es Dios quien tiene la gloria, no yo. A Pablo le tuvo que dar un aguijón en su carne, imagínate, Pablo. Estamos hablando de Pablo, ¿no? Y por eso ellos decían, no lo idolatramos. Porque si Pablo pasó a la historia y estamos hablando de él y escribió 13 cartas, fue porque Dios lo utilizó. El mérito es de Dios. Hace pocos días estábamos viendo, y los milagros que hacía Pablo, ¿por quién los hacía? Y lo leímos. Y Dios hacía muchos milagros por mano de Pablo. ¿Quién hacía los milagros? Dios. Si no entendemos que nosotros solo somos herramientas, tú en tu profesión coges tus herramientas y las usas. ¿Y el mérito quién lo tiene? ¿La herramienta? Tiene cierta gloria y cierto mérito. Porque no es lo mismo una herramienta que otra. Si tú eres profesional, si tú eres un aficionado en casa del bricolaje, te vas al Leroy Merlin o al Brico Depot o al Bauhaus, digo varias por la publicidad, para que no digan, este hace publicidad del Leroy Merlin. Te vas al centro comercial y miras un taladro, a ver un taladro, mira, aquí hay un taladro que cuesta 150 euros, ¡qué caro! Aquí hay uno que cuesta 20 euros, este me lo compro, y te lo compras. Te va a ir genial. Para colgar un cuadro cada no sé cuánto tiempo, te va a ir fantástico, el de 20 euros. Pero si tú eres un profesional que pretendes estar lijando una puerta 4 horas seguidas, te lo digo por experiencia, ese taladro te durará 40, 50 minutos y lo quemarás, tendrás que tirarlo a la basura. Entonces tú dices, me compro de esta marca, hay unas marcas muy buenas. Te compres un taladro de según qué marca y puedes utilizarlo 8 horas seguidas y el taladro te sigue funcionando como al principio. Pero ese taladro te cuesta 150 euros. Entonces, la herramienta tiene algo que ver con el resultado. Pero el taladro de 150 euros, si tú lo dejas ahí en el suelo y esperas que el taladro solo lije la puerta, te puedes morir esperándolo, porque la puerta se va a quedar sin lijar. Y si cualquiera coge el taladro y trata de usarlo, a lo mejor destroza la puerta. El mérito siempre es del artesano, del profesional. Y nosotros somos herramientas en las manos del artesano que es Dios. Dios nos coge y nos usa como Él quiere, de la manera que quiere, y como Él es el sabio, Él es el experto, Él lo sabe todo, si tú te quieres dejar usar, Dios te usará. Ahora, si tú vas con pretensiones, yo soy la mejor herramienta del mundo, y el artesano te quiere utilizar, pero tú dices, no, así no, porque yo lo quiero hacer de otra manera y tal, entonces no, olvídate, no puede ser. Porque aquí todo esto funciona según las reglas de Dios y según cómo Dios quiere hacerlo. Por eso la palabra de Dios dice que separados de Él, nada podemos hacer. Si no estamos en Dios y permanecemos en su palabra, Pablo os encomiendo a Dios y a su palabra de gracia. ¿Por qué? Porque es la única manera. Todo lo demás será tiempo perdido. Los arrastrarán tras de sí. ¿Por qué? Porque quieren seguidores. Los hombres que están en la iglesia que quieren tener seguidores, pues eso no es de Dios. No sigas nunca al hombre. Sigue a Cristo. El pastor, el líder, quien sea que esté al frente, te tiene que mostrar a Jesús. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Juan el Bautista nunca buscó su gloria. Nunca les dijo a la gente, miradme a mí. ¿De qué hablaba Juan el Bautista? Viene uno detrás de mí, viene aquel de quien se dijo, yo no soy digno de desatar la correa a su calzado. Nunca Juan el Bautista buscó tener seguidores.
y tuvo muchos seguidores. Pero cuando llegó Jesús, muchos de los discípulos de Juan empezaron a seguir a Jesús. Y no vas a encontrar en la Biblia en ningún lugar que Juan el Bautista dijese: Cristo me está robando las ovejas, me he tirado yo aquí un montón de tiempo predicando y ahora que tenía unos seguidores y viene Jesús y va y se los lleva. No vas a ver a Juan ofendido, le vas a ver humillado delante de Jesús, dándole la gloria a Jesús. Y si es necesario que yo mengüe, y si es necesario que me vea metido en la cárcel y que me corten la cabeza, si eso es para la gloria de Jesús y del reino, adelante. ¿Por qué crees que Jesús dijo: no se ha levantado otro profeta como Juan? O sea, otros profetas abrieron mares, cerraron las bocas de leones, consiguieron que ocurriesen cosas fenomenales, majestuosas, impresionantes. ¿Y Juan qué hizo? ¿Predicar allí en el desierto? ¿Bautizar a la gente? ¿Hay algún milagro espectacular que hiciese Juan que yo me haya perdido en la Biblia? ¿Reconocéis alguno? Y Jesús dice: no se ha levantado otro profeta como Juan. Y dijo algo más: y en el reino de los cielos, para que no os confunda lo que estoy diciendo, aún un niño es más grande que Juan el Bautista. Vaya, parece que las formas en las que Dios ve las cosas no son como las vemos nosotros. Tenemos una manera distorsionada por el mundo en el que vivimos a la hora de entender aún la propia Iglesia. De ahí que tenemos que dejar que la palabra de Dios nos llene, que el Espíritu Santo nos transforme, que nuestra manera de pensar cambie. Estos, algunos, incluso están ahí como unos grandes líderes, pero Pablo dice: de vosotros mismos se levantarán hablando cosas perversas, o sea, distorsionando, malinterpretando, trastornando la enseñanza. ¿Por qué? Porque quieren tener seguidores. Y a eso en eso cualquiera puede caer, puede fallar. Por eso el que esté firme mire que no caiga, dice la Escritura. Por tanto, dice en el versículo 31, velad acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Velad. Ese es un estímulo para velar. El saber que hemos llegado hasta aquí. Por 3 años de noche y de día hemos estado amonestando. Este es el tercer por tanto en pocos versículos. El otro día lo mencionamos. En el versículo 26 hay un por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. El primer por tanto va sobre la propia persona de Pablo. El propio Pablo se aplica todo esto para sí mismo. Por tanto, mira, yo he hecho lo que Dios me pidió que hiciese. El segundo por tanto estaba en el versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. O sea, el segundo por tanto, tienen que mirar ellos mismos hacia sí mismos y cómo tratar con los demás. Y el tercer por tanto está en este versículo 31. Un por tanto nos lleva como una conclusión, a una reflexión final. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de día y de noche no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. O sea, el tercer por tanto de este versículo 31 viene sobre esa alerta, sobre el aviso que les acaba de decir: tened cuidado, por tanto velad. La actitud de velar te sitúa en la escena del soldado que tiene que cumplir con su guardia en un tiempo de guerra y tiene que estar muy atento, a pesar de que el sueño viene en la madrugada. Están todos durmiendo y me tocó hacer guardia a mí, qué pesado esto de la guardia. Y con lo tranquila que está la noche, si me doy una cabecita no va a pasar nada, pero los enemigos acechan. Y el soldado que está de guardia tiene que velar, vigilar. Cualquier movimiento en la oscuridad, cualquier destello, un reflejo, cualquier sonido. Estamos en tiempos de guerra y tenemos que estar velando, atentos a todo lo que ocurre a nuestro alrededor, cumpliendo con la misión que Dios nos ha mandado a cada uno. Por 3 años de día y de noche Pablo estuvo perseverando. Les pide que tengan el mismo cuidado y preocupación por el pueblo de Dios que Pablo mismo ha tenido durante todo ese tiempo. Un cuidado constante, no he cesado, dice.
Haced lo mismo, un cuidado constante, un cuidado vigilante, dice amonestando, un cuidado total a cada uno, no a unos sí, a otros no, a cada uno un cuidado total. Y cuarta cosa, un cuidado sincero y entregado, con lágrimas, dice Pablo. Os encomiendo a Dios, o sea, que Dios os cuide, y a su palabra, que la palabra de Dios sea la luz en vuestro camino, os dé el poder. Mira, Dios es tu Padre, le perteneces a Él, así que cumple los propósitos de Dios. Dios va a cumplir sus propósitos en ti. Y la palabra de su gracia es poderosa, no necesitamos técnicas humanas para que la iglesia crezca. Ojalá creciese, pero tenemos que confiar lo que Dios nos ha dicho, que prediquemos la palabra. Nada de lo que incorporemos a la iglesia va a cambiar el que la gente crea en Jesucristo y se arrepientan de sus pecados. Si no predicamos la palabra, no puede ser de otra manera. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Solo Dios y su palabra tienen poder para sobreedificarnos y darnos herencia. Eso es lo que dice el versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Quieres que la iglesia crezca? Predica la palabra de Dios y encomiéndate a Dios. Porque esto tiene poder para sobreedificar. ¿Por qué dice sobreedificar? Porque la edificación ya viene de antes. Nosotros no empezamos la edificación, ya viene. Estamos sobreedificando sobre el fundamento que ya se puso. La principal piedra del ángulo era Cristo. Los apóstoles sobreedificaron sobre eso y nosotros venimos sobreedificando. No es una construcción nueva. Eso es lo que quiere decir. No vamos a edificar nuestra propia obra. Es que nosotros tenemos una técnica buenísima para que la iglesia crezca. Estamos sobreedificando sobre lo que ya se puso. Confía en la palabra. Y creerá quien tenga que creer. Y quien tenga que perderse, se perderá. No está en mis manos, por muchas técnicas de marketing eficaz y moderno que yo quiera aplicar en la iglesia. Lo vamos a dejar aquí, queridos hermanos, porque se nos ha hecho nuestra hora. Así que nos despedimos de los hermanos que están en el directo de Facebook y de YouTube. Y nada, nos citamos ya para mañana. Si Dios quiere, mañana miércoles a las 8 de la tarde. Recuerda que estamos en horario ya normal, después de la Semana Santa. Mañana miércoles a las 8 de la tarde nos volveremos a ver, si Dios quiere, para seguir estudiando su palabra. Y los que estamos aquí, pues los que queráis nos